Vago Producciones. Porque pues me importan. Ah, te Gracias. llevas a tu casa los sentimientos, no a tus pacientes. Yo también por un momento creí que a tus Ah, pacientes. Yo dije, ¿cómo? Sí, somos súper compas. Ay. No, peor. Les dicen en la terapia, al rato con una carnita asada se nos ¿Qué onda, quita. caen ¿Cómo o no? qué? En la casa, ya saben. Simón, y caen y ya. Se les olvidan sus Me problemas. pagas con un cartón. Les dices, acuérdense que la mejor terapia son los compas y unas ¿O chelas. qué? Eh. ¿O qué, perro? ¿Sí o no, padrino? Te pandeas, perro. Bienvenidas a Típicamente, el podcast en donde yo, Alonso Zarategui, Carla Quintero. haremos que la psicología sea cualquier cosa menos típica. Pondremos en duda todo lo que sabes y te daremos más trastornos que respuestas. El día de hoy el tema es... Te falta empatía. Y te faltó empatía porque no dejaste decir el miau. Te faltó Pero empatía. él ya había dicho que solo era una vez. Ah, no lo Está sé. bien, no pasa nada. Muy acorde al tema de hoy. Se sabe que rasgos antisociales tengo. Pueden ver el episodio anterior de trastornos de la personalidad tipo A Y soporta. y soporten. Te falta empatía, sí. Les falta empatía a ustedes por no estar compartiendo este contenido Ajá. Y por no ir a terapia. y por no ir a Y terapia. pagar mis comidas. Por favor. Elegimos este tema porque creo que es como una palabra común, ¿no? Que escuchamos dentro y fuera de la consulta, como una necesidad de ser empáticos, ponernos en los zapatos de los demás. Entonces, creo que teníamos ahí una onda de que a veces estaba como mal empleada, ¿no? ¿Como mal empleada en cuanto a... como el término o los usos que le damos? No, en los usos, ¿no? Como cómo lo vamos usando, que incluso hasta pudiera ser más agresivo que nada. Como, te falta empatía. Deberías de Ya. tener más empatía. ¿Cómo como de- definirían la empatía? Pues, bueno, para... Espera. Sí. Hay autores que la dividen como en dos partes. Bueno, en realidad son tres por la autocompasión, pero la empatía es el segundo nivel, ¿no? Entonces, básicamente se referencia como a una empatía cognoscitiva o cognitiva Ujú. y otra una empatía emocional. Se supone que la empatía cognitiva es el hecho como de pensar o reflexionar sobre lo que la otra persona está sintiendo en ese momento. O sea, si yo estuviera en esta situación, si me hubiera dejado el camión y estuviera lloviendo y no tuviera dinero, pues probablemente yo me sentiría igual, ¿no? Ah, ok. Y luego viene la empatía emocional, que como tal es después de todo esto, sentir, o sea, literalmente sentir lo que está sintiendo la otra persona. Si ella se siente triste, yo me siento triste por esa situación. Pero también no está de más aclarar que no nos vamos a sentir, más bien no vamos a tener la misma intensidad de la emoción que está experimentando esa persona. Y claro, por más empático que seas o que te pongas en sus zapatos, va a ser difícil que lo sientas exactamente igual. Exacto. Que incluso, ¿no? Tal vez alguien puede decir que siente tristeza, pero en eso tal vez hay otras emociones, ¿no? Tal vez siente enojo también o cualquier otra emoción. Y el que es empático, pues ni cuenta se da. Solo siente tristeza como persona, ¿no? Y ya. Y que en realidad, pues hasta cierto punto quiero creer que es algo como bien común, o sea, como que no nos damos cuenta pues de cuando estamos siendo empáticos porque es algo muy natural, ¿no? O sea, de repente a lo mejor se cae un niño y sentimos así como de, ay, pobrecito, no, lo vemos O llorar. como de levantarlo, ¿no? Apoyarlo. Ajá. Ujú. Entonces, bajo esa idea, pues es relativamente fácil el sentir empatía, pero también está esta otra parte como de que para todo queremos utilizar la empatía. Y Ajá. es como de no, o sea, Que, se puede, pero no. que me parece que también ha de ser como algo aprendido, porque desde que somos pequeños nos van enseñando, o bueno, en algunos ambientes nos enseñan que
Que pues sí, justo, si golpeaste a tu compañerito es como de, ay, ve, está llorando porque le hiciste esto, mira cómo está triste. eh, o incluso a veces los papás, ¿no? Que se puede volver ahí un tipo de manipulación, como de, ay, es que no me quisiste dar un abrazo, yo voy a estar triste. Entonces, de alguna forma el discurso te invita a siente lo que yo estoy sintiendo o piensa lo que yo estoy pensando, ¿no? Ponte en mis zapatos. Entonces creo que tiene que ver también como con lo que uno va aprendiendo de los ambientes. Ujú. Sí, digo, lo malo es como de repente, o sea, como está ahorita, siento yo muy de moda, Sí, el también. hecho de tratar de explicar como la insensibilidad a ciertos temas a través Ujú, de la empatía, ¿no? Que es por ujú, eso que le pusimos este nombre al podcast, o sea, bueno, al capítulo. ujú. Te hace falta, Atípicamente. te hace falta empatía, empatiamente. No, al capítulo, porque mucha gente es como cuando escuchan que alguien es muy insensible, le dicen, ay, te falta empatía. Es como Ujú, de, pues no es necesaria, pues, pero bueno, cada mm, quien. sí. Mm, entonces creo que es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, podemos verlo como algo que nos puede beneficiar, como el poder acercarte al sentir del otro, a saber cuál es su condición, pero también cuando se vuelve una imposición es cuando yo creo que ya no funciona, ¿no? Y lo que decía hace rato también como esta empatía en exceso que puede llegar a ser hasta agotador y cansado para quien lo aplica. Sí, que es esta, igual, como esta cosa de imponerlo y de que Ujú, entonces yo tengo que estar empatizando con todo. todas las personas, ¿no? Me pegaron y tengo que empatizar con la persona porque, bueno, hay un trasfondo. Es como de, o sea, sí, hay un trasfondo, ¿no? Pero creo que lo más importante es que te alejes o que te defiendas en lugar de ponerte a sentir empatía por esa persona. Que me hiciste pensar como en ser empático con tu abusador, ¿no? ¿Y qué pasa con ser empático con uno mismo? ¿No? Ajá, exacto. Ajá, justo, es verdad. ¿Y qué es eso, no? Justo ahorita, antes del programa, decías esta parte de... Que no quería grabar. Vámonos. Es cierto. no, decías algo así como de eh, que excusamos a los demás o que no ponemos límites Ajá. por esta cosa de, ay, es que yo lo entiendo, ay, es que eh, Ok. sé que si yo hago esto, esta persona se sentiría así, ya está, y yo soy muy Ajá. empático y no me gustaría que la persona se sintiera así. Sí, pero eso va de la mano con quizás hasta interpretaciones que haces, ¿no? Exacto. Como es que si yo le pongo este límite se va a sentir mal o me va a dejar de hablar o me va a terminar o ya no va a querer ser mi amigo porque se va a sentir muy triste y entonces lo voy a herir. Y hay que tener cuidado porque justo eso puede pasar que en esta necesidad de querer empatizar con el otro también atropellas tus límites y atropellas cosas que son necesarias para ti. Y que digo, además ahí nos metemos también en esta cosa de querer evitarle el dolor y el sufrimiento a los Ajá, demás. Y sí. es como de, güey, o sea, va a haber situaciones que las personas les Te van va a a doler, doler, perro. que les van a hacer enojar, no puedes estar Sí. tratándolos con pincitas. A veces hacer a las personas, bueno, no hacer pues, pero que las personas se Mm. sientan mal es una manera de que entiendan que no tienen que hacer esas cosas. Y Pero, aparte muchas veces se cae en, como El evento, dijiste, ¿en qué? el evento. También, no, como decía Carla, de muchas veces de que por querer ser yo empático, ¿Mm? eh, no pongo límites, pero a lo mejor eso puede responder a otra cuestión, ¿no? A lo mejor nosotros decimos, es que estoy siendo empático, pero quizá también hay, a lo mejor hay un miedo por que Ajá, la persona me deje de hablar, ¿no? sí, Entonces, claro. más que ser empático, podría ser miedo al rechazo, ¿no? Entonces, ajá. muchas veces disfrazamos de empatía cosas que no necesariamente son empatía. Que pudiéramos verlo, por ejemplo, en ansiedad social, ¿no? Como de, ah, es que pues yo no quiero molestar o yo no quiero hacerlos sentir incómodos o no quiero que tengan esta imagen de mí, ofenderlos, lastimarlos, entonces mejor me callo mis necesidades, ¿no? Entonces como de, creo que ahí más bien estás evitando tu propio malestar y lo estás justificando a través de esto, ¿no? Exacto.
Y digo, no, o sea, es esto, ¿no? Más que evitar, pues enfrentar eso y no caer como en esta parte de... o sea, eso, es que siento que la gente se adelanta mucho, esto que decías tú de las creencias de lo que va a pasar. Sí. Y es como de, o sea, no lo sabes, en realidad, Ujú. no lo sabes, hazlo y lo que pase es lo que va a pasar, Exacto. pero no lo Checa. sabes. Y muchas veces resulta que le dices, oye, no hagas esto y la persona dice, ah, ok. Y ya. O sea, Sí. todo tu temor de que se terminara la amistad, de que te gritara y te dijera cosas. Ni siquiera pasó, Ah, ¿no? Y sí, algo que dijiste ahorita que también es importante es, entre esto de no hacer interpretaciones, también es permitir que los demás toleren el malestar, de que vas a poner un límite. Y pues todos estamos en esa chamba, tolerando malestares, cosas que son bien incómodas y pues ni modo, todos estamos en ese tren. y creo que a nosotros como terapeutas de repente Hoy sí, nos vuelve cansado. sí, creo que esta parte de sentirnos agotados como emocionalmente o a nivel pensamiento, como de estas Pues cargas, sí, ajá. digo que también pareciera como algo que te enseñan en la escuela, ¿no? O sea, Mm. una cualidad de un terapeuta o de un psicólogo es que debe de ser empático porque debe de entender los problemas de los demás. Sí, pero cuando esta empatía llega a ser tan cansada o que tienes que ponerla en práctica tanto que terminas fatigado, ¿no? Un día de muchos consultantes es como, ya por favor, hace rato que te decía, a mí me dan ganas de vomitar palabras, siento que tengo tantas palabras en mi cabeza que es como, ay, quiero vomitar. Que también hay que aclarar algo antes de que se vaya a malinterpretar lo que dijiste y te empiecen a funar. Ay, no. Que la funen más vistas. No, que el ser empático no significa fingir que te importa. O sea, no estás actuando nada. O sea, la empatía implica que de verdad te pongas en la situación de esa persona y de alguna manera experimentes lo que esa persona está sintiendo. No es que estés fingiendo que te interesa. Ok, sí. Y es verdad, no, tampoco es como de, bueno, entonces me va a valer todos los casos que lleguen o la vulnerabilidad de las personas. Pues claro que no. Incluso puedo hacerlo a través de la compasión o de decir, Ah, esta persona la está pasando mal o tiene esta herramienta que no le está funcionando para solucionar su problema y, y soy compasiva con el dolor de los demás. Pero también soy compasiva conmigo cuando digo, ya tengo una gran carga de todas estas situaciones que he estado escuchando porque me importan, porque me desgastan emocionalmente, porque, o sea, me involucro. Tal vez no al grado de que me los llevo a mi casa, pues, y no me dejan dormir, pero sí me involucro y sí, porque pues me importan. Ah, Gracias. te llevas a tu casa los sentimientos, no a tus pacientes. yo también por un momento creí que a tus Ah, pacientes. Yo dije, ¿cómo? Sí, somos súper compas. Ay. No, peor. Les dicen en la terapia, al rato con una carnita asada se nos ¿Qué onda, quita. caen ¿Cómo o no? qué? En la casa, ya saben. Simón, y caen y ya. Se les olvidan sus Me problemas. pagas con un cartón. Les dices, acuérdense que la mejor terapia son los compas y unas ¿O chelas. qué? ¿O qué, perro? ¿Sí o no, padrino? Te pandeas, perro. Ay, que hay consultantes que sí está muy chido el cotorreo. Ah, sí. Hoy vi un meme que decía cuando la terapia se convierte en chismecito y está Jordi así sentado así. Y se lo mandaste a tus pacientes, ¿verdad? Mira tú, güey. Sí somos. Les pusiste, si eres tú, güey. No. O sea, hay pacientes que dices, ah, seremos muy buenos amigos tú y Ajá, sí. Pero pues no se puede, chico. yo. Y No puede. regresando a esto que decías de la empatía en la terapia, creo que de repente también es necesario no ser empáticos, ¿no? Sí, porque, bueno, a mí me ha pasado que, digo, yo no soy, va a sonar feo, pero yo no soy muy fan de practicar la empatía en sesión, porque me ha pasado que de repente empiezo a Yo lo he empatizar escrito, dice. y pierdo como esta distancia para poder ver el caso y empezar a pensar así como de, ok,
conducta, estímulo, consecuencia, ¿qué tengo que hacer? ¿No? O sea, porque me centro en, ay, la persona se siente así, pero entonces, si yo le digo que haga esto, entonces se va a sentir así. Y es como de, no, o sea, despégate de ahí. Salte de ahí y, pues, no sé, convéncelo, valídale su capacidad de cambiar para que haga esto que tiene que hacer. O que justo puede ser como, puedo validar conductas, pero tal vez no a la persona, o sea, y que podría tener el objetivo de, no sé, reforzar algo para que lo repita. O incluso no ser empático, y lo pongo como entre comillas, o no validar algo que necesito que deje de hacer. Ajá. Entonces ahí no voy a validarte esto porque sé que para ti la validación es algo reforzante que hace que repitas, entonces lo quito. Y Alonso en terapia así de, mira, güey, aquí respetamos personas, pero no opiniones. Y lo que acabas de decir es una pendejada. A veces sí dan ganas, ¿eh? Yo después de 4 pacientes. Ay, no, pues también tú no manches, 4 consecutivos. Sí, pero creo que también hay que ver, o cuando quienes hacemos psicoterapia, es cuál es la función de hacer eso. Ah. O sea, ser empático, validarte, o reforzarte, o castigarte, ¿a qué nos lleva? Y para eso es el plan de tratamiento. O sea, no nada más voy a decir, ay, qué bueno esto. O sea, debe de tener una función que Exacto. ayude al proceso del consultante. Sí. Y es esta parte, no sé, de repente creemos que la empatía es como una cosa de cajón en la terapia. Tengo que ser Ajá. empático con todos los pacientes en todo el momento. Mm, Es como de, no, o sea, puede serlo en momentos en específico, nada más. Porque muchas veces en una sesión no lo vas a necesitar, porque van a estar centrados en hablar de lo que se tiene que hacer, en repasar lo que ya pasó, en ver qué falta de trabajar, y no se va a tocar. O sea, un Sí, tema que claro. necesite el que seas empático. Yo creo que como todo y como también estuvimos diciendo en el episodio pasado, y si no saben, vayan a escucharlo, es no hacer generalizaciones. Hay que verlo dependiendo de forma particular. Y tal vez lo estoy viendo muy como en el aspecto de la psicoterapia, pero pues es que ahí aplica así, es como a esta persona de qué le va a servir que hagas eso. ¿De qué le va a funcionar en su proceso? ¿Tiene un objetivo? ¿Funciona para algo? Hazlo. Si no, no tienes que hacer una generalización de todos necesitan empatía. O no todos necesitan empatía como tú crees que es la empatía. Porque no es igual. Incluso podemos ser empáticos a través del humor, Exacto. ¿no? Y es como pareciera que te vas a reír del consultante. No, puedes ser empático a través de eso. Entonces es dependiendo. ¿De qué te estás riendo? El consultante. Ah. Es que me imaginé a ti en terapia que te está platicando algo y tú No. riéndote, no mames, este pendejo. Este güey. No, así no. Más sutil. Más Ay, este tontito. armonioso. Ay. Oye, no Ay, te mi rías, pendejo. estoy siendo empática. Oye, si yo doy empatía y abrazas a todos, ¿no? Te falta Déjate un empatía. abrazo. Que creo que es importante, ¿no? Empatía como lo entiende cada quien. Ajá. Que empatía es darte un besito y un abrazo, pues también está cañón. Bueno, eso ya en terapia hay que Por tener eso cuidado. te digo, como checa qué significa eso para ti. Checa tu empatía, Carla. Chécate. Em, Bueno, en esta parte también, regresando a esto igual de la función de la empatía, ajá. entender que tiene una función y que muchas veces queremos, bueno, regreso a esto, ¿no? Que es el principio, explicar la insensibilidad a través de la falta de empatía. Ujú. Y es como de, no, o sea, para empezar la empatía es algo de persona a persona, no es algo individual, o sea, siento empatía por fulanito, siento empatía por sutanito, siento empatía por perenganito y demás, ¿no? O sea, no puedo hacer empatía con un grupo como tal. Ok. Y entonces cuando pedimos empatía, por ejemplo, en casos de alguna, ¿cómo se llama? Alguna problemática social, estaríamos diciendo que tenemos que sentir empatía por cada caso que hay dentro de esa situación. Y no, o sea, digo, yo no necesito empatía, por ejemplo, para saber que está mal matar a alguien. O que a una persona le duele que le maten a un ser querido. Va. Pues es casi como sentido común, más que empatía, ¿no? Ah, ok, sí. Pero entonces,
pienso, ahorita que decías como no se podría hacer como en grupos, eh, no sé, saber que lo que pasó era un accidente donde un camión se volcó y muchas personas estuvieron heridas, muchos murieron. Ahí tendrías, tú te refieres a que tendrías que ser empático con cada una de esas personas. No puedes decir, oh, qué mal que les haya pasado eso, ay, qué mal a los que salieron lesionados o a quienes perdieron un familiar. Ahí no sería empatía. No, creo que sería otra cosa. No sé qué sea, pero creo que sería otra Pero cosa. empatía no es, dice. Es que hay un libro, de hecho, léanlo, está muy chido, se llama Contra la empatía. Es de Ajá. Paul Bloom, o Bloom, no sé cómo se diga. Y él, por ejemplo, ponía el caso de un matemático, ¿no? Ujú. Que ganaba mucho dinero y entonces él de repente dice, oye, estoy ganando mucho dinero, ¿cuántas personas? O bueno, yo necesito tanto para vivir, porque este dinero lo tengo aquí, ¿no? Porque lo tengo estancado, porque no mejor lo doy a otras familias que que puedan vivir o que con cierto dinero puedan vivir de la misma manera que yo. Y entonces él parte de ahí, de un razonamiento, pues no sé, lógico, para hacer un bien. En realidad no hubo empatía de por medio, Oh, ok. simplemente fue una cosa de justicia o de practicidad. Ah, ok, justo iba a decir eso, Y de justicia. creemos que como las buenas acciones parten de la empatía, cuando en realidad no necesariamente es así. Ok. Volvemos un poco a esto que decía, yo no necesito saber que está mal, que No, es verdad. que le Ok. maten a alguien, una persona, Para saber para que... saber que le duele, ¿no? O que está Ok, mal. va. Em, Y de hecho, en el mismo libro mencionan esta parte de, creo que fue un tiroteo en donde mataron a muchos niños. Y entonces, como para conmemorar esos tiroteos. No recuerdo si fue eso o fue una donación como para niños huérfanos. No recuerdo la verdad. Pero el chiste es que pidieron, o más bien, empezaron a juntar juguetes como para conmemorar esa situación. ajá. Y entonces empiezan a juntar muchos juguetes y resulta que gracias a que la gente empatizó, recibieron más de los adecuados. Pero resultó que la gente siguió empatizando y siguieron mandando más juguetes. Y siguieron empatizando y siguieron mandando más juguetes. Y entonces tuvo que salir el gobernador a decir, por favor, ya no manden juguetes porque no sabemos qué hacer con Con ellos. tantos, ajá. Entonces también es esta parte de... Tiene sus desventajas ser Pues que se empático. hubieran puesto a jugar también. Ellos también. Sí, y creo que esta parte también de desventajas es lo que decíamos hace ratito de los límites, ¿no? Que al final hay autores que lo ponen como una habilidad social también, como algo necesario para poder relacionarnos con otros. Que de hecho también en este libro se menciona como esta parte de la empatía que ha sido como muy estudiada, pero que al mismo tiempo es como algo a lo que no se ha llegado a una conclusión. O sea, creo que en parte tiene que ver con que parte de una cosa cognitiva, ¿no? Que dificulta mucho las cosas, pero básicamente, o sea, lo que dicen es no tenemos ni resultados que apoyen que es bueno, ni resultados que apoyen que es malo. O sea, la Ujú. información no nos da para inclinarnos a algún Hacia lado, una. ¿no? Y aparte dicen, no está como bien visto como los mecanismos a nivel, por ejemplo, neuronal, de cómo funciona esto. No podemos comprobar, por ejemplo, que la empatía sirva para estas cosas porque puede haber otros factores influyendo, ¿no? O sea, estudios que dicen la Ujú. empatía está relacionada con esto, pero luego salen estudios que dicen la empatía no está relacionada con esto, ¿no? Es como de a qué le hago caso y cómo puedo estar seguro que sí es la empatía y no Ajá, otro y no otra mecanismo. cosa. Entonces, mucha gente también se va solamente como por estos estudios, digamos, sesgados, o sesgan más bien su opinión a partir de estudios que confirman lo que ellos quieren creer sobre la empatía, pero dejan de lado todos estos otros que no nos llevan. Ajá. Y, bueno, solo porque me acordé, esta parte, por ejemplo, de lo antisocial, ¿no? Que decíamos al principio, como la falta de empatía, ser antisocial. Hay teorías que con los psicópatas dicen, por ejemplo, que no tienen empatía. No sé si te acuerdas que en la universidad vimos el caso de la Mataviejitas Ajá. y que le hacían como estudios, creo que le ponían imágenes como de personas dañadas o siendo violentadas y la Mataviejitas no tenía como actividad a nivel Mm. cerebral. Y esto compagina con la idea de que pues no tienen empatía, ¿no? Los psicópatas, los asesinos y demás.
Pero luego está esta otra parte que dicen, pero los psicópatas pueden ser encantadores, ¿no? ¿Cómo van a cautivar o Sí. a agarrar presas? Por ejemplo, creo que era Ted Bundy el que hacía eso, ¿no? Ujú. Que era como bien encantador, Sí, claro. también Richard no sé qué, que también, o sea, como que se ganaba la confianza y se los llevaba. Y era esta parte de cómo lo hacen, o sea, si no pueden tener empatía, ¿cómo pueden hacer que estas personas se ganen su confianza? Y es esta parte de, es que a lo mejor sí tienen empatía, Ok, sí, es pero verdad. pueden prenderla y apagarla, ¿no? O sea, prenderla cuando la necesitan y apagarla al momento de hacer, Que incluso es porque tienen un objetivo, ¿no? O sea, voy a ser empático porque sé que voy a ganar esto. ajá, Voy a ganar como que esta persona se me acerque o que confíe en mí para después tener otra ganancia que va a ser asesinarla o lo que sea, ¿no? y es esta otra cosa de, bueno, es que no es que no tenga empatía, ahí hablamos de que todos podemos tenerla, pero algunos saben manipularla, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo por el que la usas, no? Porque la tienes. Ok. Está bien interesante. Ya, digo, ya, no me acuerdo de más cosas del libro para decirte, pero está muy chido, de verdad, léanlo. No, pero creo que eso está padre porque entonces, ¿qué función tiene la empatía? Otra vez, ¿cuál es el uso que se le da? Y tal vez no es algo, como tú dices, algo que se carece, simplemente es como algo que está ahí, pero ¿en qué momento la usas? Y que también un poco, regresando como a esto de los temas sociales, puede nublar como el juicio, o más bien el motivo por el que Ujú. se hacen este tipo de actos, ¿no? Por ejemplo, en casos pienso en transfeminicidios, ¿no? Y es como esto de, ay, te falta empatía. Bueno, es que no te estás fijando en que están matando a la persona porque es trans, ¿no? O sea, te estás fijando en que le duele a alguien que se haya muerto. Y que hay que dejar de matar a los trans porque para evitarle el dolor a la otra persona. Pero el trasfondo no. Ajá, y es como de no, o sea, es porque es trans. Y hay que erradicar esa violencia. Entonces, de repente, este discurso de te falta empatía, creo que sí puede un poco invisibilizar los Como motivos. los motivos, la razón, ¿no? Es como, pues te falta empatía y te falta información y te falta Ajá. un montón de Es cosas. más bien eso, te falta información. Ujú. Sí, verdad. Mm, pues sí. Bueno, esto de ya cambiando, regresando al tema de cómo nos afecta en los límites, por ejemplo, hay una herramienta que les puede Oh, servir sí. que se llama de Arman. Que se utiliza mucho como en terapia DBT, que es como un tipo de terapia que si bien se trabaja como con trastornos un poco más complejos, podríamos decir, Es como de disregulación, ¿no? Incluso ellos lo ajá, de nombran así. regulación emocional, pero sirve para, o sea, lo podemos aplicar sin que haya un diagnóstico como tal. En este podcast amamos la DBT. Ay, ¿por qué eres tan difícil DBT? Pero está chido porque se puede poner en práctica a la hora de regular emociones, para establecer límites, para ser directo con lo que se necesita, ¿no? Expresar emociones, Expresar emociones, necesidades. llegar a acuerdos. ¿Cómo dijeron que se llama esa vaina? De Arman. ¿De Es- Arman? O Y- Dearman en Ajá. inglés. ¿Pero Querido qué hombre. es? Como querido hombre. Es un acrónimo. Ah, ok. ¿Sí es acrónimo ahora? Sí. No, solo dices de Arman y ya. Se soluciona. German, y ya. Mira, es como Límite. Carla hace rato dijo, vengo tarde. Yo le dije, de Arman. Ya entendí todo y dije, ok, pues la próxima llegaré más temprano. Y ya, funcionó. Es como cuando allá en los 2000 te salía una verruga y decías, pues, congélame esta, y ya se caía, ¿no? Sí, es cierto. Algo así. Pero bueno, es una estrategia de comunicación para que ésta sea eficaz y puedas expresar lo que necesitas, tus deseos, necesidades, de una forma, pues, respetuosa, se podría decir, tanto para a quien va dirigida y también para ti, porque también tú reconoces lo que estás necesitando. Es como una prueba que se aplica en terapia, No, es o un una instrumento o algo. ajá, es una técnica, La herramienta. herramienta, ajá. Y ahorita que dices esto como de... bueno, no recuerdo cómo dijiste, pero... Ah. Esta parte como de no hacer sentir mal a la otra persona.
creo que de repente en muchos casos la gente piensa que porque está enojada va a ser agresiva, ¿no? O sea, que estoy Cierto. enojado y le quiero decir que se calle y voy a ser agresivo. Y es como de, Sí. no, o sea, una cosa es ser agresivo y otra cosa es estar enojado. Y es que está bien interiorizado, o sea, como muy aprendido esta parte de si pongo límites es porque ya estoy hasta el tope, Ajá. porque ya me estoy desbordando de enojo y entonces voy a atacar y voy a ser agresivo y te voy a poner un límite. Y no es Pensé necesario. que ibas a decir, te voy a poner un chingadazo. Pues es Chingadazo un y límite. límite también. Y justo es algo que hay que aprender, que no es necesario llegar a ese punto para expresar necesidad. Incluso hasta puede ser una forma de prevención, Exacto. como de antes de que algo malo vaya a suceder, vamos a Te voy a llegar a un meter un acuerdo. chingadazo. Vamos a un chingadazo. Por sí o por Antes no. de que llores. Y otro después por si lloras. Para que llores por algo. Para que Pero le llores por avisas, algo. ¿no? Pero le avisas Sí. al principio. Mira, ahorita te voy a meter un chingadazo. Ya después vemos. Si lloras, te voy a Te meter, voy a meter otro. otro. Ahora que si no lloras, te lo va a Me dar más voy a fuerte. enojar. Y ya enojada suelto madrazos. Ahora, si no lloras, te voy a dar 2 chingadazos. Te voy a dar dos. No, así no. Así no lo hagan. Bueno, esas excepciones. Ah, carnal. Ay, cállate. Ahora, te voy a dar un chingadazo mientras digo Dear Man. De hecho, sí es. Para que lo aprendas. Gritas, de Arman. Y ya. Órale. Yo te avisé. A mí me lo enseñaron en Y la terapia. apuntas hacia un lado. De Arman. Y ya con la otra, mientras se voltea, le das. Ojo con los terapeutas con los que vayan. Pero bueno, como decíamos, es un acrónimo donde la D es describir, Describir. ¿no? O sea, justo de forma clara, de forma concisa, como lo que está sucediendo, la situación que se está dando y intentando como no ser agresivo o hacer como un juicio muy rígido, ¿no? Solo describir. Sí, por ejemplo, o sea, es eso, describir la situación, ¿no? Yo a los consultantes les digo, describe la situación, no a la persona. Ajá. No es lo mismo decirle a alguien, eres un impuntual, a decirle, ay, Dale, perdón, es que siempre dale. utilizo ese ejemplo, siempre utilizo ese Dale. ejemplo. Una vez. La otra vez hasta quería llegar más temprano y nadie podía. Bueno, llegar más temprano también es ser impuntual. Oh, que la Sí. chinga. Nunca queda bien. Pero llegué a la hora ese día. Siempre, o sea, siempre les digo a mis consultantes, imagínate que tienes un podcast y hay una muchacha Ay, gracias. con una señora. No, pero deja que te describo. Cuando tú me llamas, señora. No, Bueno. ya, no es lo mismo decirle a alguien, eres muy impuntual, Ajá. a decirle, llegas tarde. Sí, O llegado llegaste 10 tarde. minutos Llegaste tarde. tarde. O después, ¿no? 20. O ya no llegues. Digo, si quieres, ¿no? Tenemos tu tiempo. Ay, chico. Oye, y ahorita Carla, mira Alonso, te voy a meter un chingadazo. Me sentí, hermano. Pero mames, desde ahorita. Pobre Ve llorando. de ti que- ve llorando. Pobre de ti que no llores. Pobre de ti que no llores. Te voy a meter 2. Bueno, luego es expresar. Desde el yo, como expresar cómo te sentiste por esta situación que se dio. Pues justo es eso, ¿no? Hacer una expresión. Sí, no es lo mismo decirle a alguien me haces enojar Ujú. que decir me siento enojado. Me siento enojado, exacto, por esto que pasó. Bien. Luego es... quisiera afirmar, ¿verdad? Dijimos que sí. Sí, afirman. Afirmar. Que es ahora sí expresar con claridad lo que se necesita o lo que se quiere conseguir, lo que se desea. Hay que ser específico a la hora de dar instrucciones, cómo se necesita, y de qué forma, en qué momento, todo. Quiero que cuando nos veamos llegues a la hora. Luego, no era refuerce, ¿cómo dijimos? Pues sí, era Sí, reforzar. sí era reforzar, ¿verdad? Ok. Entonces, reforzar es como recompensar a la otra persona si responde bien a lo que tú dices. Gracias por escucharme. Ajá, puede ser sonreír, decir gracias. Espero que ahora sí lo cumplas. Ah, oye, esto es bien agresivo. Como llorar si te dan un chingadazo. Ok. Luego la M de Mantenerse, mantenerse firme, que es ser
como tener muy presente el objetivo que se desea, no desviarse, no distraerse con otros asuntos. Porque, por ejemplo, de repente, ¿no? Pasa que tú estás expresando algo y, no sé, le dices, bueno, llegaste tarde, me gustaría que llegaras a la hora. Y entonces la otra persona dice, tú también la otra vez llegaste Ajá. tarde. Ok, mantente firme. O sea, Ok. sí, ahorita hablamos de eso si quieres, pero por favor Ujú. llega a la hora. Pero espérate, estamos Ajá. hablando de esta situación de ahorita. Luego, aparentar confianza, que es está padre, que es, pues sí, utilizar, digamos, como un lenguaje hasta corporal de, me voy a mantener confiado en que esto es lo que quiero, o sea, incluso hasta tu postura, como el tono de voz, todo. Si no sientes confianza al pedir eso o tienes un poquito de temor de qué va a pasar, tú aparentas que estás muy confiado. Aunque es eso, ¿no? O sea, yo hago hincapié en esa parte, Mm. es aparentar. Sí. O sea, no quiere decir sentirte. Ujú. O sea, por más inseguro, por más desconfianza que tengas, tú aparenta Sí. que estás seguro. Juégale a que estás bien confiado. Y luego negociar. Entonces es como conocer los límites que estás dispuesto a aceptar. Tal vez si estás dispuesto como a ceder en algunas cuestiones. No sé, como de, ok, si sé que voy a llegar tarde, te puedo mandar un mensaje. Exacto. Ok, está bien, me puedes llamar. Yo mandé un mensaje. Cosas así. Y Claro. puedes negociar como para que ambos ganen. Sí, digo, o sea, también hay que ser conscientes que muchas veces lo que pedimos puede ser un poco inflexible o ¿cómo se dice? Como idealizado. Ajá. Entonces también es esta parte de, bueno, o sea, no Lleguemos te a- manches, ¿no? Ajá. Hay que llegar a un acuerdo. Sí, punto medio. Neni. Ok, sí. Y pues bueno, eso básicamente es el Dear Man. Pónganlo en práctica, está padre. Y pues ya, ¿no? Creo que esto nos ayuda a expresar lo que necesitamos de una forma adecuada, sin tener que caer en un límite bien agresivo, que ya ni siquiera sea un límite. Y nos ayuda a saber también nosotros qué necesitamos y cómo nos sentimos. Bueno, entonces, pues vamos a dejar este tema hasta aquí. Ya que se acabe, ya. Sí, ya. Ya hablamos mucho de empatía, adiós. Sí, ya. Nos podemos ser más empáticos. Ustedes no dan terapia, es cansado. Ay, sí. Pero bueno, muy divertido a veces. Entonces, pues ahí nos dejan sus dudas sobre qué piensan de lo que platicamos acá. Sería bueno que nos dijeran ustedes cómo lo viven o qué piensan al respecto. Estaría padre para aquí charlar sobre eso. Y pues también díganos qué temas les gustaría escuchar, qué otras cosas podemos abordar. No es fácil sacar temas. ¿Cómo? No es fácil sacar Sí. temas. Ya tenemos uno que se llama Cosas de terapeutas. Sí, cierto, para Vamos la a tercera. platicar de, la tercera. Porque ya planeamos los de esta temporada, ¿eh? Sí, ya están planeados. Sorry. Pero la Estúpida, tercera no todavía. vas a arruinar mis planes. Sigue el de ¿qué hubole con la terapia? Yo volé con la terapia, ajá. Ay, sí, va a ser aquí un desahogo. Desahogo, sí. Pero bueno, Para que sean empáticos. sí, está, a ver, aplíquelo. A ver, ¿Qué sienten? No, y pues síganos en todas nuestras redes como Típicamente Podcast, en Instagram, Facebook y TikTok. Y también en nuestras cuentas, a mí me encuentran como psicóloga Carla Quintero en Facebook e Instagram. Y Alonso, A mí me encuentran como Psi Alonso Zárate en Instagram y en Facebook y en TikTok como @rodionalb. ok. Pues muy bien, nos gustó mucho estar aquí y sean empáticos, por favor. ¿O no? O tal vez no. Nos vemos la próxima. Bye. Ahí la. Miau, así es.